Sean bienvenidos a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano a esta sesión que continuamos viendo recorriendo París. Este es uno de los tantos logos que ha utilizado las oficinas promotoras de turismo de la ciudad de París o de Francia para París. Y bueno, aquí estamos en la Plaza Charles de Gaulle. No sé si ubiquen ustedes cuál es esta plaza. La Plaza Charles de Gaulle es lo que era la Plaza de la Estrella, donde está el Arco del Triunfo. Aquí estamos frente al Arco del Triunfo, este monumento simbólico de Francia, de París, con estas esculturas. Primero escenas de la guerra, acá también tenemos en este friso escenas de las batallas napoleónicas, y aquí tenemos la Marsellesa, y esta es la resistencia, pero la resistencia estamos hablando de 1814, poco antes de la derrota de Napoleón Bonaparte en Waterloo. Ya el ejército de la Gran Armada de Napoleón estaba, ¿qué les puedo decir?, alicaída después de aquella terrible derrota en 1812 en Moscú, cuando regresaron los ejércitos de Francia cruzando Rusia y los atrapó el invierno haciendo estragos, mismos que aprovecharon los rusos en la huida del ejército francés para darles la puntilla. Pero aquí tenemos este monumental Arco del Triunfo, que sigue siendo uno de los símbolos más importantes de París. Cuando se planeó el Arco del Triunfo, se pensó hacer sobre la rotonda, es decir, sobre la Plaza de la Estrella, actualmente Plaza Charles de Gaulle, donde convergían 12 calles, 12 avenidas. La principal era la avenida de Campos Elíseos, que se continúa y llega a Campos Elíseos, de donde estamos ahorita viendo esta imagen, es Campos Elíseos. Cruzamos el Arco del Triunfo y se continúa la avenida, pero cambia de nombre y se llama la Avenida de la Gran Armada. Aquí pueden ver el plano de este emplazamiento, de los cuales París tiene varios y que constituyen uno de los tesoros de esta ciudad. Esas inmensas plazas están diseñadas con todo el talento y con toda la pasión del mundo, pasión por lo grandioso. Y aquí está la Plaza de Charles de Gaulle, el Arco del Triunfo, Avenida de Campos Elíseos, y se continúa con la Avenida de la Gran Armada. Y aquí están las diferentes avenidas: la Avenida de Friedland, la Avenida Hoche. Por ejemplo, aquí está la Avenida Foch. La Avenida Foch es quizá la avenida más cara, residencial, más cara de todo París. Esta se continúa hasta llegar al Bosque de Boulogne. Aquí está la Avenida Víctor Hugo, la Avenida Kleber. Y forman este enorme círculo que en un tiempo se pensó
como el corazón de París. De hecho, París tiene muchos corazones. Aquí lo pueden ver. Una vista aérea monumental de este conjunto de avenidas. Se puede subir al techo del Arco del Triunfo, que es algo que yo les recomiendo incluso más que subir a la Torre Eiffel, subir aquí al Arco del Triunfo, se logra una vista de todas estas avenidas, de las calles, pero no tan alejado, como que no pierde uno la, el contacto humano con estas calles y se puede apreciar una perspectiva de la Torre Eiffel de verdad espectacular. Lo mejor es llegar aquí, bueno, cuando se toma un autobús para hacer la visita a la ciudad, se llega por autobús, pero cuando se hace la visita por cuenta propia, llegar en metro, salir del metro y de repente ver el metro que va por todo Campos Elíseos y de repente toparse con el Arco del Triunfo enfrente, va saliendo uno por las escaleras de la estación del metro y de repente se ve este monumental arco, la Marsellesa, y esto es desde el Arco del Triunfo una vista a esta nueva sección que se creó que se llama La Defensa. Aquí en el fondo podemos ver el Arco de la Defensa. Este arco es más grande, mucho más grande que el Arco del Triunfo, y aquí están todos los rascacielos de esta zona eh, financiera. Ese es el corazón financiero, comercial, ejecutivo, vamos, de oficinas de París. Y se dispuso en esta forma para evitar que se cometieran estos crímenes como el que se hizo con la famosa torre, hizo una torre eh, pues muy alta, como esta, vamos, no es esta, pero la Torre Montparnasse se encuentra en medio de lo que es el París histórico. Entonces, eh, rompe un poco la armonía de la perspectiva de la ciudad. Esta es una foto, acá se ve al fondo, esta es una foto con efecto. Aquí tienen todo lo que son los edificios de la defensa, el Arco del Triunfo, la avenida de Campos Elíseos, cómo se pandea. Y acá está el Arco de la Defensa. La mejor forma de visitar Campos Elíseos es caminándola. Aquí tienen una de las esculturas que está en el Arco del Triunfo, la que se llama La Resistencia, con Napoleón Bonaparte, y aquí está la Marsellesa. Aquí la podemos ver más de cerca. Es muy impresionante esta escultura. Por ejemplo, este hombre, aquí vemos esta malla, esta como malla de hierro, de acero, lo que le llaman la cota de malla, su armadura, todos están encendidos los ánimos. Casi, casi podemos oír el grito, ¿no? A las armas, ciudadanos, aux armes citoyens. Y esta es la Marsellesa. Había sido el canto de Francia durante los terribles años de desde la
Primera Guerra. Aquí tenemos, esta es una foto muy antigua del Arco del Triunfo. Todavía no está lleno de edificios. Este es de la época, es de fines del siglo XIX. Esta es la avenida de Campos Elíseos en el año de 1869, un año antes de que fuera derrotada Francia por los ejércitos prusianos y le arrebataran Alsacia y Lorena. Estos son las estatuas de los caballos de Marly, que siguen estando ahí. Perdón. Después de la derrota de Francia ante Alemania en aquella guerra del 1870, cuando es destronado, es destituido Napoleón III y empieza la democracia con un sistema presidencial. Al llegar la Primera Guerra Mundial, pero pues París sufre los golpes de la guerra, no es invadida. París logra ser defendida. Los alemanes fueron detenidos en la batalla del Marne y en la batalla de Verdun, en las batallas de Verdun y del Marne, porque no. Bueno, pues les estaba comentando, cuando terminó la Primera Guerra, es decir, lo que le llaman la Gran Guerra, París, después de haber cantado durante 4 años la Marsellesa, se olvidó de la Marsellesa, ya no querían oír eso, empezó a cantar ritmos americanos, hubo una enorme influencia americana, tanto el jazz como el tango se pusieron de moda y París entró en una etapa de desenfreno impresionante que atraía a todos los parranderos del mundo, sobre todo los parranderos ricos. Entonces, París se convirtió en la capital de la fiesta, de los intelectuales. Algunos de estos episodios están narrados en las novelas de Hemingway. Hemingway era parte de esa fiesta a la que Gertrude Stein les llamaba tanto a Hemingway como a Scott Fitzgerald, a Juan Dos Pasos, les llamaba la generación perdida. Había consumo de drogas, de alcohol, muchos actores y actrices, sobre todo de cabarets negros, se iban a París porque ahí no había prohibición de los negros en ninguna forma, podían quedarse en el hotel que quisieran y total, fue toda la década de los 20, París fue el centro de esta locura del Charleston y del tango y del jazz, que bueno, cundió por el mundo, pero sobre todo por París. Y era la meca de toda la gente que quería tener fiesta y quería olvidarse, sobre todo los americanos que entraron en este periodo de la prohibición. Fue terrible, ¿no? Fue, a fin de cuentas, pagaron esta prohibición muchísimo peor. Y todo esto siguió, continuó la fiesta hasta el año de 1929. En el 29 vino la debacle económica y hagan de cuenta que se
fundieron todos los focos de París. Europa entera, el mundo entró en una especie de depresión, no nada más económica, sino anímica, y fueron años grises en Francia. Y bueno, todavía sentían el orgullo, entrecomillado, de haber derrotado a Alemania, y eran muy inconscientes los franceses de lo que se les venía. Nunca dimensionaron la respuesta de Alemania, sobre todo cuando Hitler se hizo cargo del gobierno de Alemania en el 1933. En 1939, París no era una ciudad tan triste, pero ya no era esa alegría desenfrenada. Y aquí tenemos una fotografía de París poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el 1939. Y este es en el 1941, la entrada de los alemanes. Están entrando los ejércitos nazis y la ciudad en ese momento sí cae en una profunda agonía. Una vez más, el orgullo francés se ve pisoteado y bueno, sufren todos estos años de la guerra hasta que al final de la guerra, nuevamente el Arco del Triunfo vuelve a brillar cuando París es liberado a fines del 1944. Aquí tenemos los ejércitos que están ya pasando por el Arco del Triunfo. Siempre daban la vuelta al lado del Arco del Triunfo. Normalmente no entraban por el medio, ya que ahí estaba la tumba del soldado desconocido. Esta tumba que incluso los alemanes respetaron. Ahorita me viene a la memoria eh, este triste momento en que un mexicano llega a la tumba del soldado desconocido y se hace pipí. Yo creo que es uno de los momentos de mayor vergüenza nacional. Y aquí tenemos el ejército americano marchando el día de la liberación de París. Aquí estamos en la avenida de Campos Elíseos. Aquí pueden ver una foto. Este es el obelisco, la punta del obelisco de Luxor, que está en el corazón de la Plaza de la Concordia. Aquí viene toda la avenida de Campos Elíseos, se curva hacia la colina de L'Etoile, y acá al fondo se pueden ver todos los edificios, los rascacielos de la defensa. Aquí a la izquierda se puede ver las cúpulas del Gran Palais, el Gran Palacio. Aquí tenemos el Petit Palais, es este que está aquí, y este es el Grand Palais. Son sitios de exposición y aquí estamos frente al puente de Alejandro III. Cruzando este puente llegamos a los Inválidos. El Sena, este no es el color del Sena, ¿eh? Aquí está un poco maquillado, photoshopeado.
Acá tenemos la Plaza de la Concordia, los Jardines de las Tullerías, y aquí se pueden ver estos dos edificios gemelos. Uno es el Hotel de Crillon y el otro es el Club del Automóvil y el Ministerio de la Marina. Aquí en el centro, el Obelisco de Luxor. Otra vez, aquí está el puente de Alejandro III, el Grand Palais o Gran Palacio, el Petit Palais, la avenida de Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el río Sena. Vean nada más qué perspectiva tan formidable, ¿no? El obelisco que les regalaron, entrecomillado, en Egipto a mediados del siglo XIX, y ahí fue colocado en el centro de la Plaza de la Concordia, que es la plaza más grande de París. En esta Plaza de la Concordia aquí hay dos fuentes. Las dos son muy parecidas. Una es la fuente de los mares o la fuente de la marina, y esta es la fuente de los ríos. Después tenemos una serie, aquí no alcanzamos a ver, aquí se ve hay 8 estatuas que representan las ciudades, las principales ciudades de la provincia francesa. Y aquí, donde estaba la estatua de Brest, en este sitio se colocó la guillotina durante la Revolución y durante los años del terror. Aquí fue decapitada María Antonieta, fue decapitado Luis XVI, que dijo en sus últimas palabras fueron eh, Francia, dirigido a Francia, que mi sangre consolide la felicidad de mi patria. Y ahí le cortaron la cabeza. Madame Roland, que gritó a voz en cuello: oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Cruzar, eh, aparentemente esto ya se ha cerrado, todo esto se ha cerrado y se ha convertido en una plaza a la que puede llegarse fácilmente. Pero antes de que cerraran y que abrieran para los peatones, llegar, intentar cruzar para llegar al obelisco era un suicidio. Y lo peor es que tenía uno que regresar. Materialmente sentía uno que se jugaba la vida, porque entran los coches a una velocidad impresionante y había que correr. Yo, de todas las veces que visité París, solamente una me atreví a cruzar hasta el obelisco. Miren estas fuentes. Aquí está el obelisco, bellísimo, con esta punta dorada. El Ministerio de Marina y Club del Automóvil, el edificio contiguo es el Hotel de Crillon, y aquí al fondo
Esta es la Avenida Real, la Rue Royale, y aquí al fondo está la iglesia de la Madeleine, de la Magdalena. Aquí está la fuente, totalmente iluminada. Aquí pueden ver mejor la Madeleine. Y esa es la estatua de Brest, de la ciudad de Brest. Era aquí donde se colocó la guillotina. Y esa es la Rue Royale. Este es el Hotel de Crillon. Aquí está la Rue Royale, una bellísima avenida. Aquí tienen la iglesia de la Madeleine, terminada por Napoleón Bonaparte. Aquí desemboca, no se alcanza a ver la callecita, que es la Rue de Saint-Honoré, la famosísima avenida de Saint-Honoré. La tenemos en un cuadro de Pizarro, uno de los maestros impresionistas. Y aquí está la Rue Saint-Honoré. Es otra de esas calles que vale la pena caminar y ir viendo todos los aparadores, casi todas las grandes boutiques, las grandes firmas de moda, de estos productos lujosos de Francia, tienen sus tiendas en la Rue Saint-Honoré. Hay una casa Dior, eh, de todas, es Lapidus, eh, Cartier, Louis Vuitton, todos estos nombres consagrados por, es decir, por en todos lados del mundo, ¿no? Que son los productos de lujo, que es uno de los de las grandes importaciones, exportaciones que realiza Francia al mundo, perfumes, moda. Y bueno, si seguimos por toda la calle de Saint-Honoré, llegamos, llegamos aquí a la izquierda, donde se ve este arco, que es el arco del carrusel. Entramos por una callecita, si salimos, cruzamos y entramos a esta explanada donde está este inmenso palacio, el Louvre, donde está el museo más grande del mundo. Hay una entrada en uno de los flancos de esta pirámide y hay otra desde la estación del metro que está en el sótano del Palacio del Louvre. Aquí tienen la pirámide que da el acceso al Museo del Louvre. Durante mucho tiempo fue criticada, sobre todo los primeros años. Lo mismo que sucedió con la Torre Eiffel. Pero una vez que resisten las críticas iniciales, son bienvenidos estos monumentos que dan un contraste al París tradicional con el París moderno. Es parte de la eternidad de esta ciudad. Estamos ya en el interior, en una de las salas del Museo del Louvre.
Si todos los días fueran a visitar el Museo del Louvre, tardarían 50 días, tiempo completo, para visitar todos los objetos que tienen en exhibición el museo, deteniéndose únicamente 30 segundos en cada una de estas piezas de colección del museo. Este es en el salón principal de lo que son los tesoros de la pintura francesa. Aquí está una obra enorme de David, y es Napoleón colocándole la corona. Sí, es la coronación de Napoleón, pero es aquí donde le coloca la corona a María Luisa. Y entre las piezas muy importantes del Louvre, bueno, la colección de pintura es enorme y hacer una visita completa, pues nos tomaría días, pero algunas de las piezas más notables está esta, que es el naufragio de la Medusa. La Medusa era un barco, supuestamente en su tiempo, estamos hablando de 1817, supuestamente en esa época era el más moderno barco que tenía la, la Armada Francesa. Y en un viaje hacia África, hacia Senegal, para tomar posesión del nuevo virrey, tiene un naufragio, se atora el barco en unas arenales en medio del mar. Entonces se llenan los botes salvavidas, pero pues no alcanzan, no son suficientes. Y 150 gentes quedan sin abordar los botes salvavidas. Arman una balsa y supuestamente los iban a ir jalando a los náufragos desde las lanchas, desde los botes salvavidas. De repente les cortaron la cuerda y los dejaron a la deriva. El pintor Géricault retrata ese momento dramático en que, bueno, lo sueltan, empieza la carnicería. Imagínense el horror, estar días y días en una balsa, sin agua, sin alimentos, empiezan actos de canibalismo, empieza a haber podredumbre de cadáveres, los tiran, a fin de cuentas nada más quedan como alrededor de 15, de los cuales finalmente sobrevivieron 10. Géricault entrevistó a cada uno de ellos, de los 10 que sobrevivieron, para que le narraran cómo estuvo todo, y presentó la pintura en la exposición de 1819, esperando ganarse el primer premio y que la pintura le fuera comprada por el gobierno de Francia. Sí se ganó el primer premio porque la pintura es dramática, pero no se la compraron porque el problema de esto fue un acto de corrupción. El navegante, el capitán de la barca de la Medusa, fue asignado entre los amigos del rey Luis XVIII. Entonces había una culpa ahí
de poner a un hombre inepto a cargo de un barco de la más moderna nave francesa y acaba naufragando. En fin, aquí estamos frente a Notre Dame. La espléndida catedral todavía en la actualidad no puede ser visitada, independientemente de la pandemia, porque todavía está en restauración. Acuérdense que fueron hace como 2 años y medio que se incendió. Perdón, aquí estamos otra vez en el Louvre, y esta es una de las pinturas más famosas de Francia. Eh, Esta se ha convertido en un escudo, en un, ¿qué les puedo decir? Casi tan importante como la Marsellesa, que es la libertad guiando al pueblo, de Delacroix. Y esta es la Pietà d'Avignon. Es una pintura realizada en Aviñón. Desconocemos quién fue el maestro, pero aquí tenemos al Cristo como rígido, la mirada de dolor de la Virgen. Acá al fondo se puede ver la silueta de Jerusalén, un cielo dorado que trae como reminiscencias de los iconos medievales. Es impresionante este cuadro. Y ahora les muestro, desde el otro día había quedado en que les iba a poner el descendimiento de la cruz de Roger van der Weyden. Este es el descendimiento de la cruz. Y se los iba a mostrar para que viera la diferencia entre este y, y la pintura del Cristo de la crucifixión de Matías Grunewald. Aquí vemos un Cristo intacto, excepto con la herida del corazón, en el costado, con un detalle, una calidad de trazo de pintura típica de los maestros flamencos, y ese es el de Matías Grunewald. No me acuerdo quién me preguntó sobre si era el mismo. No, son muy distintos. Este es un expresionismo terrible. Aquí se ve un Cristo golpeado, lleno de espinas, con todos los músculos tensos. En cambio, este es un Cristo limpio. Y aquí tienen una crucifixión de Roger van der Weyden, típica de los maestros flamencos. En cambio, el Cristo de Grunewald no se parece a nadie. Es una obra única, única en el mundo. Y bueno, estábamos en Notre Dame, aquí la tienen. No sé si alcancen a ver los arcos arbotantes, son mucho más finos que los de Chartres. Vean este, por ejemplo. No es ese arco doble, eh, muy corpulento de la Catedral de Chartres. El de Notre Dame de París son arcos arbotantes mucho más finos y están todo alrededor de la catedral, y su objeto era
de tener el peso de los muros. Aquí estamos frente a Notre Dame, la entrada principal, el tímpano. Es muy interesante subir y caminar por estos, llegar hasta estos rincones y ver de cerca las gárgolas. Este es el interior de Notre Dame. Esta es la catedral más venerada de París. Y puede decirse que después de San Pedro en Roma, es como la más venerada en Europa. Aquí tienen el órgano, en la actualidad se está restaurando. La restauración de este órgano se está llevando a cabo a nivel laboratorio para tratar de salvar algunas de los registros de los tubos. Y aquí pueden ver el rosetón de la nave principal. Y estos son los rosetones del ábside, del transepto. Impresionantes. Y hablando de edificios góticos muy notables, quizá el edificio gótico eh, eh, más espectacular de todo París sea la Santa Capilla. En el exterior no se puede apreciar nada, está como arrinconada entre varios edificios, allá entre el Palacio de Justicia y el Ministerio de Policía. Está muy arrinconado, no permite el lucimiento de la estructura del edificio, que además no es nada extraordinario. No es como estas grandes catedrales góticas que por fuera y por dentro son unas maravillas, pero la Santa Capilla por dentro es una verdadera maravilla, es casi como un milagro. Este es el subsuelo o el primer piso. De aquí se sube a lo que es propiamente la Santa Capilla, que fue construida por el rey Luis IX de Francia para guardar, como relicario la construyó, para guardar las reliquias que se trajo de Constantinopla. El rey de Constantinopla le vendió a un precio verdaderamente descomunal. Por ejemplo, la corona de espinas, un frasco que tenía leche de la Virgen con que amamantó al niño y otros absurdos así. Y aquí lo impresionante es la ingenuidad del rey. Ahora, en la Santa Capilla, estos vitrales es donde está la verdad, el tesoro, el verdadero tesoro. La corona de espinas y todas estas reliquias se fueron a Notre Dame, pero la Santa Capilla son sus vitrales, su verdadero tesoro. La gema de o las gemas de, de esta capilla son sus vitrales. Vean nada más la bóveda, y todo está lleno de vitrales. Ya prácticamente no existen paredes. Están los ventanales y a través de todos ellos está la historia del Génesis y varios episodios de la Biblia.
es muy impresionante. Normalmente la visita a la Santa Capilla no está incluida en los tours regulares, en casi ningún paseo en París está incluida. Pero como pueden ver, es muy importante verla. Y aquí estamos en el barrio de Le Marais, o Le Marais, pero es el barrio de Le Marais. Durante mucho tiempo fue un barrio decaído, un barrio pobre, refugio de casuchas y de edificios viejos, a pesar de que en el siglo XVII fue un barrio de moda, un barrio muy importante. Todavía hay castillos y palacetes en el barrio de Le Marais, pero eh, desde fines del siglo pasado, es decir, desde 1990 y tantos, empezó a restaurarse Le Marais. Hubo inversión tanto del ayuntamiento de la ciudad de París como de particulares. Mucha gente empezó a construir hoteles en esta zona, hoteles boutique, se empezaron a abrir restaurantes. Vamos, se le dio una remozada y en la actualidad es el barrio bohemio por excelencia de París. Mucho más ya que Montmartre y por supuesto que Montparnasse. Montparnasse ya pasó a la historia como un barrio bohemio. Ahora, la vida bohemia, la vida de los pintores, artistas, músicos, se centra en el barrio de Le Marais y mucho en torno a esta plaza, que es la Plaza de los Bosgos o la Place de Vosges. Hay muchas calles que están llenas de graffiti y se les permite. Este es el ambiente que prevalece en Le Marais. Todos lados hay cafés y restaurancitos, bistrós en las banquetas, desde bistrós muy baratos hasta ya restaurantes de lujo. Les repito, es un barrio ya de moda que hay que recorrer, por supuesto, a pie, como París, todo París hay que recorrerse a pie. En Le Marais hay muchos comercios que están, um, que venden productos judíos, comida kosher, hay panaderías judías espléndidas y todo tipo de boutiques. Muchas de estas zonas o palacetes están convertidos en la actualidad en museos.
Y bueno, pegado al barrio de Le Marais se encuentra este eh, museo, que es el Museo de Georges Pompidou, que es el Museo de Arte Moderno de París. Otro edificio que fue duramente criticado, pero que contiene colecciones extraordinarias de arte moderno. Yo diría que los tres grandes museos de arte moderno en el mundo son el MoMA de Nueva York, el Museum of Modern Art, el Tate Modern y el Georges Pompidou. Esto era en el antiguo, todo esto era parte del mercado de Les Halles, que ya Les Halles se trasladó a las afueras de París. Y en esta zona pues han quedado algunos de los restaurantes muy famosos de la época en que Les Halles era eh, un sitio de moda para ir a cenar a cualquier hora. Hay un restaurante que todavía está abierto las 24 horas, que es el Pied Cochon o Pied Cochon, donde pueden probar eh, manitas de cerdo, deliciosas las preparan, sopa de cebolla, que es muy típica de París. Aquí tienen el café de flor porque hay un café de flor en Saint-Germain, y este es el café de flor en el barrio de Le Marais. La semana entrante vamos a terminar de recorrer París y vamos a hacer el jueves vamos a hacer un esquema, un rápido paseo cultural por el legado cultural de Francia. Muchas gracias.